Hoy se pasa por el canal Joan Plaza, uno de los grandes entrenadores de nuestro baloncesto y con el que repasamos su amplia carrera, incluidas las experiencias de Lituania y de Rusia, y cómo se prepara un entrenador para afrontar un nuevo proyecto en los banquillos. ¡Vamos allá! Muy buenas, estamos de vuelta y de vuelta con las entrevistas, que esto es algo que sé que os gusta mucho y nosotros lo pasamos genial. Tenemos por ahí a Rafa Montiel y Iñaki Garayalde, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Bueno, Arjanión. siempre que venís al canal es para algo bueno. Lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. También le mandamos un abrazo a Nacho, que al final no ha podido no estar en el día de hoy. Y hoy tenemos un gran protagonista. De verdad, me hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros. Un técnico que es un referente para el baloncesto español y que además, a mí me gustan los técnicos que además han sido valientes apostando por salir fuera de España y ha tenido experiencias en Kaunas, que es un lugar fantástico, y en San Petersburgo, que también quiero que nos cuente un poco muchas cosas. Joan Plaza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal te Muchas va gracias todo? por pensar en mí. Todo bien, todo bien. Estoy intentando no dejar de pedalear. Vine la semana pasada de ver una semana Scariolo en Virtus, con la mala fortuna que los primeros días no pudimos estar juntos porque él entró en COVID, pero al menos pude ver sus entrenos. Ya sabéis que él, a pesar de que estaba en casa enfermo, por la cámara de seguridad del pabellón, lo iba viendo todo, supervisando todo. Incluso le dije a él, estoy seguro que el speech del partido que jugaron el miércoles de Eurocup, a buen seguro lo debía hacer él por una pantalla en el vestuario, ¿no? Pero al final pudimos coincidir los últimos días y bueno, pues antes había estado en Tenerife también viendo entrenos de Vidaurreta Sí. durante una semana antes también entrenos de Pedro Martínez, luego estuve en la Copa del Rey dando alguna charla y la cuestión es estar constantemente reciclándote y coger detalles de todo el mundo porque por suerte o por desgracia, yo creo que es una fortuna el no haber estado mucho tiempo en paro. Entonces no te da tiempo realmente a resetear cosas. Entonces cada vez que he tenido cortos periodos de tiempo, pues ahora he hecho esto. La otra vez estuve en San Antonio y en Boston. También fui a ver a Moncho allí en Galicia. Fui a ver a Ivonne, vi a Juventud. O sea que la cuestión es ir aprendiendo aún y esas ganas aún las tengo para seguir mejorando detalles. Oye, ¿y hay algún entrenador que te esté sorprendiendo así que hayas podido ver igual que ahora ves muchos partidos que digas, oye, no le tenía tan controlado, ¿no? Como a Chus o Pedro o Scariolo? Ujú. Bueno, de todos es conocido que hace pocos días alguien me preguntó por Alex Mumbrú, por ejemplo, y yo le reconocí a Alex Mumbrú. Yo fui uno de sus primeros entrenadores en Juventud de Badalona como cadete y luego como junior. Luego volvimos a coincidir en la época del Real Madrid. Y entonces en la boda de Sergi Llull hace unos años, él ya me avanzó pues que quería tirarse al patio de los entrenadores. Y yo dije, ves con calma, Alex. Pero yo puedo ser primero. Pero Alex es Alex, para bueno o para malo. Y os he de decir que yo no sé si ha sido el entrenador que más años ha tenido o no, pero uno de los que más, a buen seguro. Y él ya tenía esa iniciativa siendo jugador. Él siendo jugador, pues muchas veces era capaz de añadir alguna cosa durante los entrenamientos, alguna cosa incluso durante los tiempos muertos. A veces liártela, por qué no confesarlo, pero él tenía esa inquietud y entonces realmente me parece que está siendo muy bravo haciéndolo. Ha de seguir un proceso, lógicamente, pero esta sensación de que lo está haciendo bien desde el principio, pues es muy bonita. A estar preparado para lo peor, porque todos tenemos etapas peores, mejores. Y del resto de entrenadores, pues yo creo que lo que queda demostrado, y yo puedo decirlo en tanto en cuanto, pues fui el primer entrenador español que entrenó en Euroliga. El entrenador español es muy bueno. El entrenador español es muy bueno. El entrenador español es un entrenador español que con cuatro cañas es capaz de hacerte un muy buen equipo, hacerlo digno, hacerlo competitivo, hacerlo ganar partidos que todo el mundo piensa. Pero es cierto de que en España, para bien o para mal, siempre pensamos que tira mejor una cerveza uno de Alemania que uno de Sevilla, que la madera de aquí es peor que la de Ikea, que siempre pensamos que lo que viene de fuera, y no es un tema cultural, ¿no? Es un tema que habrán de pasar aún décadas y no sé si yo lo llegaré a ver para que realmente nos queramos todos un poquito más. Y eso incluye al entrenador español, sobre todo de baloncesto, que es el que yo conozco. El entrenador español tiene capacidad para sacar rendimiento de muy poquitas cosas y eso habla muy bien del colectivo. Sí. Sin embargo, Joan le ha costado, sobre todo en Europa, ¿no? Hemos visto más incursiones, seguramente en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿no?
Y en este sentido, además, yo recuerdo que, digamos, tengo ahora mismo una imagen de contacto cercano contigo cuando estabas en Kaunas, porque luego es verdad que en Málaga sí, algunas ruedas de prensa, pero las ruedas de prensa, siendo bonitas y esto, no, hay más gente, pero en Kaunas lo recuerdo perfectamente ahí a la entrada del Zalgirio en un partido, ni recuerdo cómo quedamos, ¿no? Entonces, aquella fue una gran historia, ¿no? Es decir, es ir a Kaunas. Kaunas, que es Lituania, y Lituania, que es baloncesto. Fíjate lo que creo que acaban de anunciar hace casi nada ya el próximo entrenador. O sea, no es fácil si no eres lituano entrenar en Kaunas. Sí, yo de confesar, lo he dicho en petit comité a la gente que me conoce, que fue inesperado, porque es cierto que yo salí del Real Madrid después de 4 años, 3 años en Sevilla, donde realmente logramos que Sevilla jugara la primera final de la Eurocup, la única que ha jugado en su historia, que una serie de jugadores como Satoransky, como Burjanadze, como Balvin, un incipiente Porzingis, aunque yo lo entrené, pues tuvo realmente a Ito, fue quien realmente lo incluyó en el roster definitivo, Joan Sastre, bla, bla, bla. Hicimos 3 temporadas muy bonitas, donde se jugó Copa del Rey, se jugó Playoff, hicimos... pero que te llamaras Žalgiris Kaunas fue una sorpresa y yo realmente en aquel momento ahora lo pienso con detenimiento y no sé dónde estaba mi coherencia, porque realmente a pesar de que soy un tipo valiente, meterme a ir allí y sobre todo en las condiciones en las que fui, porque ahora yo creo que todo está un poco más regulado, pero para que os ubiquéis, lo que habéis de entender es que el presidente de Žalgiris era un ruso que a día de hoy está buscado por la Interpol, a día de hoy no puede volver a Lituania y un ruso además, bueno, pues me pasaron cosas muy curiosas que no sé si viene al caso, pero yo creo que son suficientemente curioso como para que lo entendáis. Yo cuando hago allí la primera prueba, yo voy sin mi agente me envió allí, yo fui a entrevistarme con este presidente ruso y el director técnico y era un presidente ruso muy peculiar. Él tenía, por ejemplo, una máquina donde tenías que poner las palmas de las dos manos y en esas palmas de las manos quería que lo hicieran antes de cada entrenamiento y en esas, poniendo las palmas, se veía una figura circular de un cuerpo humano en una máquina paralela y ahí se veía si tú tenías algún problema físico, muscular, óseo y hasta psicológico. Y entonces yo me quedé, yo me quedé, pero a cuadro, y estamos hablando de hace unos cuantos años. Y claro, yo dije, mira, yo evidentemente no estaré a la última, pero yo vengo de estar hace poco tiempo en el Real Madrid y me extraña que no lo tenga esto todo el mundo, porque si antes de entrenar tú puedes saber todo ese nivel, sí, porque esto es una máquina muy innovadora, ¿no? Por prudencia o por respeto yo callé. Y entonces en una de estas idas y venidas el presidente iba hablando con terceras personas, le dije al director técnico, oye, mira, pon otra vez las manos, porque fue él quien puso esas manos primero, pon otra vez. Y puso otra vez las manos y las dolencias eran distintas. O sea, el cuerpo humano salía en un lado, si la rodilla la tenía afectada, ahora era el cuádriceps, ahora si no el pie. Bueno, pues para que entendáis un poco el perfil de presidente que era, incluso él había impuesto al entrenador anterior, al que yo había estado, a que hicieran boxeo durante el entrenamiento. ¿Cómo? Entonces, bueno, sí. Tenían allí no sé cómo se llama, ¿sabéis lo que cuelga para dar golpes? Sí, el saco. El saco, ¿no? Un saco, pues tenían un saco. Y claro, la suerte es que fui antes, ¿no? Y entonces, bueno, yo salí de allí diciendo, hostia, ¿dónde me voy a meter? No sé qué, tal. Y cuando finalmente me decido a decir que sí, él viene a Barcelona. El día antes también os he de confesar que llamo a 2 entrenadores y a una persona muy importante de Euroliga diciendo, mirar, tengo esta oportunidad, ¿qué os parece? Y los 3 me dijeron que no lo hiciera. Uno porque este persona importante de la Euroliga me dijo, mira, lo único que sé es que él, que tiene un equipo en la Premier League, tenía un equipo en la Premier League, presidente ruso, se presentó vestido de escocés a la reunión de presidentes de la Champions, o de la Premier, porque había empatado su equipo con el Manchester United, ¿no? Bueno, pues vigila, porque es un tío muy excéntrico. El otro entrenador muy famoso también me dijo, mira, yo no lo conozco personalmente, pero sé que él ha hecho llorar a un entrenador muy amigo mío, griego, que fue uno de los que me pusieron allí Entonces, que un presidente haga llorar físicamente a un tío de casi 50 años, pues es incómodo.
Y el tercero, no quiero mentiros, pero me dio otra razón para no ir. Y yo, sin embargo, me meto en ese berenjenal. Entonces él viene a Barcelona, nos reunimos en un hotel de Barcelona, pero fue una reunión también de estas que muy rara, porque os aseguro, y esto debería haber hecho fotos, pero es que yo ni me atreví a hacer fotos, no existían las cámaras como se utilizan hoy, y él sentado en una mesa, ¿sabéis cómo la imagen esta de Macron y Putin? Que está en una mesa larga. Sí, 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 sí. Bueno, pues no tan larga, evidentemente, en un sótano de un hotel de Barcelona, y detrás de él un tío con la nariz rota y el ala levantada. Bueno. Yo de verdad que, y os juro por mi madre, que fue así. Yo salí de allí temblando, o sea, las rodillas me temblaban, porque me atreví a pedirle a una vecina mía que me tradujera al ruso, al inglés y al castellano, no hacía falta, que yo quería solo una condición: que no se entremetieran en los entrenos, ni en la pretemporada, ni me hiciera hacer cosas en las que no quiera. Boxing, tenía una sala de baile en su edificio, bla, bla, bla. Bueno, era este perfil de presidente. Entonces, irte fuera y además meterte en las cauzas o bauces de un lobo como este, fue impresionante. Luego, además, pues en diciembre dejan de pagar y esa historia, pues al final yo era el único que, como era el primer entrenador que estuvo en Euroliga fuera de España, pues yo dejaba el dinero que íbamos ahorrando cada mes en el banco que era nuestro sponsor. El banco era propiedad de ese presidente y cuando se fue, evidentemente nacionalizaron el banco y ahí está mi dinero. Ahí sigue. Ahí sigue. No los puedo recuperar. Pero ¿cómo se llamaba? ¿Mario Bros se llamaba? Sí, casi. No, es un Romanov. Es un Romanov. Sí, es verdad el nombre, es verdad. Bueno, entonces, claro, los jugadores se van, los americanos se van, nos quedamos básicamente con la mayoría de lituanos. Yo por primera vez, como decía el gran Manel Comas, tú no eres entrenador hasta que no te dejan de pagar, pues ahí me dejaron de pagar, ya la primera cosa lo hice, pero decidí quedarme y fue una gran decisión porque realmente con el grupo de lituanos que nos quedamos logramos ganar la liga, porque el Burritas tenía un muy buen equipo, con Nedovic, con, no sé, deciros 3 o 4 jugadores muy buenos, pero aún así ganamos la liga y fue una etapa especial. Pero evidentemente tuve que cerrarla porque no dejaron de pagarme esos 6 meses y esos 6 meses que tenían que pagarme en 3 años me lo han pagado en casi 8. Pero, hostia, la vida es sencilla, ¿no? Hostia, llegar allí y te dicen todo eso que te dicen, la vida sencilla, la vida rica, la vida fácil del entrenador. Claro, y todos te decimos, Joan, qué bien en Kaunas, ¿no? Todos decimos, qué bien, ¿no? Sí, pero viene en Kaunas porque realmente es una experiencia. Si tú nunca, yo entiendo que el entrenador español no tenga vocación por salir fuera de por sí, yo lo entiendo, y que lo tenga que hacer básicamente por necesidad, pero porque en España se vive muy bien, muy bien. Y cuando muchas veces nos quejamos de que algunos clubes funcionan mal, sí, pero vives en España, lo cual te permite hablar tu propio idioma, sabes las ventajas y desventajas de cada lugar. Entonces, irte fuera es complicado. Si encima encuentras un personaje de este tipo, pues aún más complicado. Pero recuerdo que la comunión para conmigo fue espectacular. Volví hace 2 años, 3 años con Zenit de San Petersburgo porque luego ya no pude volver con Unicaja y el recibimiento fue espectacular, de ser difícil para ti contener las lágrimas, pero me dieron pues la orden al mérito del club, me dieron la llave de la ciudad, supongo para agradecerte que a pesar de no cobrarte quedaras, ¿no? Entre otras cosas, pero en cualquier caso fue una etapa muy, muy bonita y que me hizo madurar, vaya. Ahora, Joan, si nos cuentas otra, no sé si de ese calibre, en San Petersburgo, ya lo petamos, de verdad. Luego ya hablamos de cosas y tal, y esto todo lo que quieras. No, en Zenit han pasado muchas cosas, pero también es cierto que hasta hace muy poco, no sé si sigue vigente, pues yo apenas podía hablar, porque una de las imposiciones que pusieron para que yo pudiera cobrar el resto de contratos, que no pudiera hablar. Es verdad eso. En X tiempo, ¿no? Y entonces, ahí os puedo explicar cosas, pero no todas. Conectaremos en unos años otra vez si aún me queréis oír. Hombre, claro. Porque hay cosas que realmente me hicieron sentir desubicado. Yo pensaba que eran cosas de otros tiempos, cosas que me explicaban que sucedían hace 70, 80 años,
incluso alrededor del deporte, a nivel incluso de sociedad. Una de las cosas que más me chocaron de San Petersburgo, que es una ciudad muy bonita como tal, es que estamos apenas a 3 horas y media y sin embargo, pues como sociedad está muy, muy, muy atrás, muy, muy atrás de cosas que hoy por hoy aquí en la sociedad occidental, ya no digo la española, pero la occidental lo tenemos muy asumido y muy por la mano, pues allí hay cosas que aún no se toleran. Entonces, cuando la gente me habla de lo que está sucediendo ahora en Rusia, yo solo estuve esas 2 temporadas apenas y no puedo hablar, pero puedo hablar de cómo lo están viviendo algunos de mis ayudantes que aún están allí, involucrados en el club. Y lo que es cierto es que no podemos confundir la sociedad rusa con un personaje que les dirija. No podemos hacerlo porque muchos de ellos, no todos, porque hay muchos que quizás realmente sí que lo puedan apoyar, pero muchos de ellos son conscientes de que están viviendo en una sociedad que no les apetecería vivir y que a la que querrían irse de ese país y que les gustaría manifestarse en contra de una situación y les es imposible. O sea, que hay muchas cosas por en medio. Entonces, dentro de esa dinámica, cuando me proponen ir a Zenit, también solo os puedo decir que, claro, ellos me convencen llevándome a un museo. Me abrieron un museo. No, el Hermitage no, un museo. El Hermitage es para repetirlo 2 o 3 veces, pero me llevaron a un museo donde pusieron una mesa para que pudiéramos cenar, pues el responsable de Gazprom, el presidente del club, o el CEO del club, mi agente y yo, y para seducirte, ¿no? Es decir, mirar, abrimos un museo para convencerte de que, a pesar de que mi agente, por entonces era Misko Raznatovic, pues quería que solo estuviéramos en niveles de Euroliga, nunca bajar a la Eurocup, como estaba entonces Zenit de San Petersburgo, pero para convencerte, pues mira, hemos abierto este museo, estamos cenando aquí en medio, fue un lugar, un entorno espectacular. Bueno, lo que se pactó en aquel momento, y eso sí que yo creo que lo puedo explicar, es que ellos querían un crecimiento paulatino, estar en 3 o 4 años en Euroliga, y no querían, a pesar de tener un sponsor muy grande detrás, pagar por entrar en Euroliga. Yo me los creí, yo realmente les dije, mirar, si realmente no vamos a ser serios, pues cenemos aquí, disfrutemos de esta cena espectacular que habéis preparado, pero yo prefiero irme a casa si no vais a ser serios en esto. Ellos me dijeron que sí, pero al cabo de medio año hicimos una media temporada muy bonita porque acabamos jugando semifinales contra CSKA de Moscú, al mejor de 5 en BTB. Perdimos de 1 y de 2 esa eliminatoria, competimos muy bien contra ellos. Y entonces, ese verano que estábamos preparando todo el equipo para jugar Eurocup, pues se monta un equipo Eurocup, y no sé decir exactamente la fecha, pero yo diría que era alrededor del 17 de julio, que nos dicen, cuando ya tenemos toda plantilla hecha, pues que no va a jugar Eurocup, sino que tenemos una wildcard que hemos de jugar Euroliga. Entonces, bueno, pues evidentemente eso fue el principio del fin. No puedes jugar con un equipo de segunda en primera división. Puedes jugar un partido de la Copa, sí, y dar la sorpresa, pero una liga como tal, no. Entonces ellos quisieron dar ese paso atrás, creían que San Petersburgo debía tener un equipo en Euroliga, pero es que el roster, teníamos 14 jugadores, 13 ya estaban fichados, cerrados. Fichasteis a John, entonces, ¿no? Fue luego. Sí, no, pero a John fue como ellos quisieron poner esa cereza, ¿no? Sí. Para decir, bueno, pues no vamos a echar la mitad de los que hemos fichado, no vamos tal, pero traemos a John. Sí, pero si el tema es que la gran parte de jugadores, pues ese roster yo creo que es fácil de recordar. Estaba Albici, estaba Renfro, estaba Abromaitis, muchos jugadores que para esa competición eran muy adecuados para jugar en Eurocup y para crecer, como ellos habían dicho, durante 3 o 4 años hasta alcanzar una plaza. O sea, el objetivo de ese roster era alcanzar la final, porque no tenías por qué ganarla, pero alcanzar la final del Eurocup para meterte en Euroliga. Y si no, pues como está pasando ahora con Virtus, pues pelear un par de años para meterte en Euroliga, no para hacerlo en medio año, que es lo que sucedía, ¿no? Pero en cualquier caso es verdad de que han pasado cosas muy curiosas, algunas que yo pensaba que realmente ya no sucedían a nivel de deporte, pero esto os emplazo a que nos encontremos otro día, porque no sé si aún estoy al límite. Sí, porque no sea que te vayan quitando de 1000 en 1000. No, sí, cuidado, si son rublos no pasa nada, pero bueno. Ya. Bueno, te darían caviar, ¿no? Pues la duda. Quisieron, sí, allí, pero ya desde la época en que íbamos, ¿no? Así casi de tranqui, siempre aparecía algún yo recuerdo algún lituano en Rusia
cuando aún no existía Lituania como tal, que ya te ofrecía caviar, ir a comprar caviar, ¿no? Cuando ibas Eso a jugar me acuerdo yo, Joan, en Moscú y efectivamente aparecían, oye, caviar y caviar, los si últimos quieres. años y seguían. Y eso que ya Sí, el sí, 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 caviar sí. ya no es lo mismo Ya, hace 2 años, de bueno ya hace sí, 20, pero 25, que sí, hace sí. 20, 25 el precio. Pero sí que lo ofrecían en las comidas y por respeto pues también lo tomaba si llegaba el caso. Pero vaya, no es mi plato favorito. Joan, por situarte mejor, a mí me gusta empezar por el principio. Muy bien. ¿Y cuándo, cómo y por qué te atrapa el baloncesto? ¿Vas paseando un día por la calle y ¡ras! ¿Te No, yo coge? creo, no, yo creo que el gran culpable probablemente es mi hermano Luis. Mi hermano Luis, junto con él, pues logramos fundar una escuela de baloncesto en San Adrián. San Adrián es un pueblecito que está justo entre Badalona y Barcelona, con lo cual apenas lo conoce nadie, pero es cierto que vosotros habéis tenido, vosotros, digo vosotros, la gente del norte, la gente de Vitoria, habéis tenido algún jugador que salió de esa escuela, un pívot que vive en San Adrián, que yo creo que aún vive en San Adrián, que hacía me diréis vosotros el nombre porque yo soy muy malo para los nombres ahora, que mide 2'7", 2'8", jugador español, lógicamente, que estuvo allí en la escuela nuestra y que me saldrá el nombre. ¿De qué década o de qué? Hombre, pues de los 90, yo 90, creo. ¿no? Sí, en cuanto me salga lo reconoceréis, pero es un jugador que estuvo en Baskonia. Si Moral, ponéis, Pero Juanan no no, será, no, 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 no. joder. Juan es de Bilbao. Si ponéis San Claro, Adrián, Juanan ahí es de tenéis, Bilbao. si ponéis Sí, sí. San Adrián del Besós, Baskonia, Betsaida, confluirá el nombre, os saldrá directamente. Sí, Pero de ahí, sí. por ejemplo, en esa escuela también salió Iván Corrales, de esa Ah. escuela han salido varios, de esa escuela de baloncesto que fundamos mi hermano y yo. Yo como jugador antes, pues mal jugador, discreto, solo sabía pasar, yo no me ficharía a mí mismo en ningún escenario. Mal defensor, mal tirador, lo único que hacía era tener contentos a mis compañeros porque pasaba muy bien el balón, eso sí. Jugaba suficientemente decente como para que en la mili, que la tuve que hacer en Valencia, pues mi club me pagara los billetes para venir cada fin de semana a jugar con ellos, pero yo rápidamente desde los 14 años, yo empecé a entrenar en 1977, tengo la ficha por si alguien la quiere ver. Bueno, vi que realmente tenía dotes para llevar grupos, porque ya muy, muy tempranamente, y a costa de que no fuera el mejor estudiando, también lo confieso, pues llevaba 2, 3 equipos al mismo tiempo, los equipos iban bien, funcionaban, los padres además les apetecía que yo los entrenara porque me decían más a mí que a ellos, esas cosas que suelen pasar, y entonces vi que realmente me apetecía mucho la dirección de grupos, yo como base pues sí que me gustaba también ayudar a mis compañeros a hacerlo, y es ahí donde me nace la ilusión de ser entrenador. Lo que pasa es que ser entrenador o jugador de baloncesto en Badalona, donde se dice que los niños no vienen con un balón, perdón, un pan bajo el brazo, sino que nacen con un balón de baloncesto bajo el brazo, es casi una utopía. Cuando yo le planteo a mis padres, a mi novia, a mis hermanos, que yo quiero ser entrenador de baloncesto, sí, chico. Venga, calla, tira, gordito. Otro más. Venga, tira. Y bueno, pues la perseverancia, la persistencia, las ganas de aprender, pues me llevaron a que finalmente alguien pues me abriera la puerta. Juventud iba robándonos a esa escuela de baloncesto muchos jugadores y al final pues me robaron a mí y fui alumno de Miquel Norris, que es uno de los mejores entrenadores de formación que ha habido en España. Sí. Y a partir de ahí pues ya fui creciendo lentamente hasta arriba, pero esos fueron los inicios. La verdad que es que tu carrera además es muy buena, ¿no? Y con la etapa, evidentemente mucha gente se acuerda de tu primera entrada ya con el Real Madrid, pero siempre has sido un entrenador muy de proyectos, ¿no? De poder construir algo que yo creo que hoy en día además en el baloncesto se dice, no hay que construir un proyecto, pero es muy difícil poder hacer lo que has hecho tú muchas veces, de tener 2, 3 años en equipos, ¿eh? Sí, hace pocos días alguien hizo una especie de reportaje y lo hicimos en estudio. Hoy no lo podemos hacer en estudio porque están pintando debajo, pero en estudio, claro, vieron que habían las pelotas de los equipos que yo he entrenado, ¿no? Y solo hay 5. O sea, yo Por realmente eso. llevo una carrera muy larga,
y estoy muy contento de ella, pero realmente equipos en España, pues como entrenador estaba en Madrid, en Sevilla y en Unicaja, ¿no? En Juventud, lógicamente como entrenador ayudante, y luego los 2 que he estado fuera en Lituania y en Rusia. Pero sí que es verdad que en general he estado periodos largos en los lugares, incluso en el Real Madrid. El primer año de Real Madrid como primer entrenador es fantástico porque solo perdemos la Copa del Rey en una final donde, si os acordáis, Jordi Trias hace un primer cuarto de fantasía y lo acaban nombrando MVP, o sea, que lo hizo. Pero si no, ese año pues nos llevamos la ULEP, lo que ahora sería la Eurocup, y volvimos al Real Madrid. Esa fue con Jordi Díaz, eso fue en la Copa, dices, en Málaga, aquella fue. Sí, la Copa de Málaga. Te digo una cosa, porque creo que estaba entrenando, entonces el Barça era Dusko, ¿no? Sí. Dusko dijo que, no sé si se refirió al Baskonia en ese sentido de que les había como ayudado, porque jugaste contra, bueno, nosotros y esto, y que realmente os había cansado mucho, o sea que tenías que agradecer. Y luego es verdad que Jordi Trias hace un partidazo, pero claro, ese año, la entrada del Real Madrid, que eso daría para un programa entero, pues evidentemente en el sentido de que allí entras, nos metemos, evidentemente el equipo estaba en lo que ahora sería la Eurocup, el Real Madrid solo ha estado una vez fuera de la Euroliga y fue ese año. Entonces, con la obligación de tener que devolver rápidamente al Real Madrid a la Euroliga. Es decir, ¿cómo puede estar el Real Madrid, entenderme las palabras, cómo puede estar en la Eurocup si es un equipo que va a estar compitiendo por ganarla? Entonces, esa presión que había por ganarla, pues evidentemente la reconducimos entre todos, pero yo siempre he pensado pues que la gente que apostó por mí, porque otros entrenadores también fallaron, y eso también podemos hablar otro día, pero salió muy bien, en el sentido de que entonces pues nos metemos, ganamos la ULEP, ganamos la Liga y esa Copa del Rey que está por en medio, pues se nos escapa por esas circunstancias, pero me refería a la etapa del Real Madrid en tanto en cuanto el primer año fue magnífico y el segundo año, a pesar de hacer casi mejores números que el primer año en cuanto a victorias, tanto en Euroliga como en ACB, no ganamos nada y yo estoy un tercer año aún, donde también jugamos básicamente bien, pero sin ganar nada. Estar en un club como el Real Madrid sin ganar nada es complicado, pero estás allí. Y si estás allí es porque realmente la gente estaba involucrada. Había 15.000 personas que venían a Vista Alegre. El juego que hicimos por el perfil de equipo que teníamos, que no era económicamente el de ahora, pues era un baloncesto muy, muy vistoso, muy agradable de ver. Y lo hicimos. Entonces, bueno, pues como tú decías, pues he estado 4 años con el mío de ayudante con Bosa en Madrid. He estado pues ahora entre Cajasol y Betis, han sido 5 años en Unicaja, siendo entrenador que más años ha estado en ese club, más los de Lituania. Entonces, bueno, pues evidentemente hay gente más joven que ha estado en muchos más equipos en mucho menos tiempo que yo. Ahora que lo has dicho, me has dejado claro cómo fue tu llegada a ser entrenador del Madrid. Es que lo has dicho y ya me he quedado con la curiosidad. Bueno, sencillamente... ¿Y cómo lo viviste tú? Claro, o sea, porque eso es muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo llegué? Yo creo que es fácil. Bosa, él pide, siendo yo entrenador aquí en Juventud, me pide ya el año anterior que vaya a Madrid. No puede ser por distintas razones. Al año siguiente, por suerte, insisten. Ese año sí que puedo incorporarme al Real Madrid. Y entonces el año en sí fue un año complicado por muchas razones también. Pero al acabar ese año, habiendo bajado de la Euroliga y no pudiendo jugar la Euroliga, pues prescinden de Bosa. Y yo en aquel momento tenía muy claro que ya no quería hacer más de segundo entrenador. Ya había estado con Manel Comas 3 años, había estado 2 años con Aito y ese año con Bosa, pues yo ya creía que era un margen suficiente. Yo antes que eso ya había entrenado durante 23 años en todas categorías del baloncesto nacional, todas, desde prebenjamín hasta senior en todas. Entonces me apetecía tirarme al barro y de hecho os aseguro que estuve a punto de ir a Beirut o a Francia para entrenar. Pero sin embargo las únicas ofertas en firme que tenían era de Breogán y de Huelva, en LEP. Y entonces yo me entrevisté con ellos, o sea que estaba muy decidido a hacer de primer entrenador. Cuando yo les comuniqué que no seguían el Real Madrid, pues ellos forzaron la maquinaria para que quedara. No tenía la oferta en firme aún ni de Breogán ni de Huelva para poderlo hacer y yo decidí quedarme a unas sabiendas de que no sabía quién era el primer entrenador. Se rumoreó con mucho sentido y que podía ser Aito, que era una de las propuestas que yo puse encima de la mesa. Luego se propuso que viniera Repesa
y luego estando yo una semana en Irlanda de vacaciones, fueron a por Mahmuti, entrenador turco. Sí. Supongo que todos al final pues les dicen que no, entonces estando yo en Irlanda, pues me llama el presidente del Real Madrid, me dice, ¿te atreves? Hice una fotografía a mis pies porque realmente recordar el día que alguien me hacía una propuesta de ese calado, yo le dije, y tanto que me atrevo, llorando como un niño pequeño, lógicamente, y me fui para Madrid, y entonces, claro, pues sí, encadenamos 13 victorias consecutivas, pasar de ser segundo entrenador a ser primer entrenador, con los Raúl López, Alex Herbel, Alex Mumbrú, Charles Smith, Luis Bullock, etcétera, etcétera, pues no es fácil, pero ellos lo hicieron fácil. Los jugadores creyeron en mí desde el primer momento y hicimos una muy buena temporada y de ahí hasta hoy. Mira, lo bueno de estas historias, perdón, Iñaki, ahora tal, ¿no? Es que esa capacidad de hablar con cualquier protagonista, pues un rato largo, ¿no? Te evita esas cosas de los 2-3 minutos en los que las preguntas a veces son estúpidas y las respuestas también, ¿eh? Sí, acorde. Vamos a dejarlo de estúpido, pero vamos a decir todo muy predecible, ¿no? Y aprendemos cosas. O sea que ahí en Irlanda tú dijiste, ok, sujétame el cubata, bueno, el cubata no, espera que vaya al pub, que me paso el trago con una Guinness, pero yo voy. Es que es lo que os iba a decir. En ese momento yo estaba con mi mujer en un pueblo que estaba muy cerca de Dublín, pero no era Dublín, y quisimos ir a celebrar esa noche. Y esa noche en el pub solo servían cerveza negra y whiskies. Una de las cosas que no tenéis por qué saber, pero ya os lo digo porque no me importa, es que yo de beber bebo muy poco, ¿no? Un día para celebrar algo beberé lo que haga falta, me beberé una fuente, pero yo era de los que llevaba a mis amigos borrachuzos a casa para que os hagáis, ¿no? Entonces, pero yo tenía que beber algo, no podía beber agua con gas, joder. Y entonces mi mujer se pidió una cerveza negra y yo tomé el primer whisky de mi vida, ¿no? Y lo celebramos, pues que no había nada intermedio, es decir, no había cosa intermedia que celebrar, o sea que no ibas tan desencaminado y lo celebramos y ese día pues ya cogimos el avión de vuelta, cerramos los pocos días que tuvimos de vacaciones para ponernos a trabajar, a hacer la plantilla. Sí. Buena historia, bueno. Creo haberte oído decir, si no me corriges obviamente, que salir, viajar fuera de la zona de confort de cada uno no solamente es conveniente, sino prácticamente necesario para entender otras formas de vida, ¿no? En este sentido, ¿te ha dado el básquet lo que esperabas? En el sentido de Sí, yo creo que el tiempo me ha enseñado. Yo vengo de una familia de 6 hermanos, de gente muy humilde, en piso de 70 metros cuadrados donde vivíamos. Entonces mis padres han sido gente, probablemente han tenido que ser tolerantes porque controlar a 6 hijos tiene que ser muy complicado, ¿no? Pero en cualquier caso han sido gente que nos ha hecho muy respetuosa para con otras culturas. Y entonces yo ya venía un poco de serie así, gracias a la educación de mis padres y demás, pero es cierto de que yo digo muchas veces que debería ser casi obligatorio que cuando llegas a una edad determinada, a la universidad, tuvieras que hacer como sucede un poco en Estados Unidos, que tuvieras que irte lejos de tu hogar, lejos para vivir, sentir otras culturas. Erasmus. Y España... Sí, no tanto un Erasmus. Es otro rollo el Erasmus, yo creo. Sí. No tanto un Erasmus como el implicarse y entender pues cómo te explican a ti las noticias en casa, cómo las lees, cómo te las venden y cómo te las venden cuando estás lejos de casa respecto a tu casa. Entonces yo en este sentido, y viniendo de Barcelona, yo soy nacido en Barcelona, yo puedo decir perfectamente con la boca bien grande de que cuando fui a Madrid me trataron muy bien. Y evidentemente por la gente que vive en Madrid y es de Barcelona y al revés, yo cuando alguna vez en Madrid discutíamos con la gente del staff en esas conversaciones post partido y hablábamos de la vida en general, y yo entendía que muchas veces la sensación que se tiene pues de Madrid de Barcelona, Barcelona de Madrid, como puede ser de Bilbao a Sevilla, Sevilla de Bilbao o país o Galicia con Valencia, era un poco errónea. Entonces yo le decía, mira, no me hagáis caso a mí, vamos a llamar a un madrileño de pro que vive en Cataluña desde hace 40 años y se llama Aito García Reneses. Y si él os dice que eso que decís vosotros es verdad, yo callaré. Pero en Barcelona, como al revés, pues es un lugar donde tú puedes hablar en castellano perfectamente, donde hay letreros en castellano, donde no se coarta, no solo eso, sino que muchas veces nos reprimen porque vas en un taxi, si te está hablando el taxista en castellano, ya cambias el no hablar en catalán para hablar en castellano. Facilitar, tender puentes. Que hay deficientes en todos lados, es evidente, pero que en general lo que os quiero decir es que
pues cuando estás en Madrid y lees las noticias de Barcelona y cuando estás en Barcelona y lees las noticias de Madrid como de otros lugares del mundo, yo creo que es muy importante que la gente cojamos las maletas, nos vayamos de casa para ver otras culturas, entendamos a no creer a pies juntillas lo que nos dice el de al lado, el que tenemos enfrente, lo que nos dice siempre la televisión o la radio, que puede ser condicionada. Entonces, en ese sentido, a mí me ha dado una mira una amplitud de miras muy grande y yo creo que sería aconsejable pues al menos pasar un par de años fuera de casa cuando te estás formando sobre todo. Y bueno, evidentemente esto no es Estados Unidos, ya lo sé, pero entenderme lo que yo pretendía decir en esas ruedas de prensa cuando lo explicaba. Sí, sí. Has dicho al principio, Joan, que ahí estabas pedaleando, ¿no? Y es obvio, creo que no hace falta ser Einstein aquí. El año que viene, si quieres, vas a tener equipo. Otra cosa es que sea el que tú quieres, que seguramente sí, ojalá que sí, porque cuando dices que sí, ese es el que quieres, luego ya vemos lo que pasa, ¿no? Porque claro, no se está por ahí en Estados Unidos con Escariolo, con Chus, con Moncho, para decir, bueno, ya está. No, O sea, que yo el lo año que viene volvemos a la palestra, ¿no? Pues yo ya estoy escuchando cosas por ahí, ya te han colocado. Ya sabes que muchas veces te dicen, no, es que son los periodistas los que están hablando, pum, 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 pero los primeros que empiezan son los aficionados también. No se lo reprocho, ¿eh? Pero ya te están colocando. Bueno, evidentemente si yo me tomo todas estas molestias porque quiero volver otra vez, lógicamente. Mucha gente criticó, y eso lo he explicado, no criticó, sino que le supuso una sorpresa el que yo fuera Betis el primer año y yo he explicado. Para mí también, eso tengo que decirlo. Yo no tengo ningún problema en reconocer que cuando me hacen la propuesta de ir allí, pues nosotros, yo había salido de Rusia, habíamos pasado un confinamiento severo, todos en casa, tienes ganas de volver a trabajar. Luego, además, la oferta de Sevilla, aún que estaba en muy malas posiciones, aún que 7 o 8 entrenadores de ACB y 2 directores técnicos me recomiendan de no ir a Betis, y eso es literal, porque no ven posibilidades de salvar al equipo. A mí me tiraba mucho, primero, el pasar el trago de salvar un equipo, que yo creo que como entrenador es algo que tarde o temprano has de pasar y has de saborear, entre comillas, porque realmente saborear, no lo saboreas. Pero luego, por otro lado, yo tenía mucha gente querida en la época de Cajasol, de Sevilla, que aún estaban en el club, y a quien yo quería echar un cable, de verdad, porque realmente no has ido allí porque la oferta económica fuera, sino porque querías vivir toda esa serie de experiencias. Y fue la razón por la que lo hice. Por la que seguí fue otra, que no viene al caso, pero por la que yo fui fue esa intención. Entonces, ahora mismo, lo que yo estoy haciendo cuando he hecho todos estos viajes y sigo pedaleando, como tú dices, es sencillamente formarme más y estar preparado para ser algo mejor para la siguiente batalla. ¿Qué perfil? Pues no lo sé. Yo realmente es cierto de que, como hemos dicho antes, lo ideal sería que fuera un proyecto estable y serio y que todos fuera un equipo competitivo, si pudieras, fuera un equipo que hiciéramos un poco entre todos. Pero evidentemente ahora tengo ganas, estoy preparándome, sobre todo seleccionando muchas cosas, ya no de las que ahora estoy cogiendo, sino de las que ya he hecho y se pueden hacer mejor y que las has de adaptar muchas veces a, si entrenas un equipo de Euroliga, pues la cantidad de entrenos son muchos menores, la tipología de entrenos son muchos menores, si entrenas un equipo de Eurocup o de FIBA, pues tiene algo más de tiempo, si entrenas un equipo solo de ACB, pero también estoy muy abierto a irme al extranjero si hiciera falta. O sea que yo estoy encontrándome fuerte para el siguiente reto y no me da miedo nada. O sea, si tengo que irme a donde sea, me iré. Y si es al lado de casa, pues lo haré. Lo importante es que sea un lugar donde me quieran, que yo los quiera y nos podamos dejar la piel por conseguir el objetivo. Oye, una curiosidad, ahora te digo, es sobre este tema. Cuando te llama un director deportivo, te llama un presidente, el que te llame, ¿a ti qué palabras te suenan bien? O sea, ¿qué conceptos dices, vale, vamos por el camino, sea el proyecto que sea, ACB, Euroliga, donde sea, que tú digas, vale, esto me puede empezar a convencer? O sea, que para captar tu atención, ¿qué tienen que decir o qué tienes que sentir tú? No, lo que primero es, todos tenemos un historial, ¿no? O sea, cuando te llama un director técnico u otro, te llama un presidente u otro, todos tenemos un historial del que somos responsables, ¿no? En el sentido de que si cuando, por ejemplo, me llama mi Zenit,
pues yo sabía que el presidente era una persona muy desconocida porque él realmente venía del fútbol ruso, pero evidentemente pues mi interlocutor ahí era más mi agente, que era Misko Raznatovic. Entonces el saber de que estaba él detrás te da una cierta confianza a la hora de confeccionar el equipo o de mejorar el equipo, pero básicamente a pesar de que yo no sea hay mucha gente que cree que eres una persona muy, muy seca, ¿no? O muy arisca, porque pues yo qué sé, hay muchas veces que yo puedo estar en un lugar y, como decía el presidente de Unicaja a veces pues quería hacer reuniones y yo iba al grano, ¿no? Directamente, oye, ¿qué hemos de hacer? Queremos que salgan más jugadores malagueños, queremos llenar el pabellón, queremos jugar siempre Copa del Rey, siempre playoff, queremos ganar algún título, ir directamente al grano. Entonces, dependiendo de la persona que te lo proponga, tú ya sabes si te está enredando o si realmente lo que te está diciendo es cierto. Entonces, yo entiendo que hay proyectos que hay que sacar partido muy inmediatamente y proyectos que pueden plantearse una trayectoria de 2 o 3 años de una forma más o menos coherente. O sea, si un equipo sube de la LEP o tiene poco margen, pues evidentemente el que te pidan ya ganar un título pues es una utopía, pero evidentemente sí que has de ir a un plazo medio, de decir, bueno, en 2 o 3 años soy capaz de alcanzar playoff o Copas del Rey para equipos que ya sean sólidos. La exigencia mínima es ganar la liga o ir a por la liga, meterte entre los 3-4 primeros, y ese tipo de exigencia es la que a mí realmente ese tipo de tensión o presión me ayuda a dar lo mejor de mí, pero eso todo que no quieran envolver la película, ¿sabes? Que no quieran seducirme con cosas que no tocan. ¿Qué queremos? ¿Estar este primer año a máximo nivel? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vamos de la mano? Pues al máximo, pero que no vengan con cuentos, básicamente. A ver, yo ahí me tienes que explicar una cosa, ¿eh? Estás hablando un poco de cómo es la vida del entrenador, tu vida como entrenador, en un permanente estrés, y además me da en la nariz que eres inconformista y que, bueno, te aplicas a diario por mejorar. Y encima escribes libros. Bueno, eso tiene una razón. Ya sé que no cuadra, ya sé que que la gente no ha Es que entendido. son como muy diferentes, Sí, ¿no? sí. No, es que es decir, los 2 libros, las 2 novelas que yo he escrito, la primera yo la escribí antes de ser profesional. O sea, yo la acabé siendo profesional, pero yo la empecé, sabéis que yo he tenido que trabajar en otras cosas antes que ser entrenador de baloncesto. Entonces el primer libro, la primera novela que yo escribo, la escribo básicamente es casi una apuesta con compañeros del trabajo, lo que consideraba el trabajo, porque yo trabajaba por las mañanas allí, pero por las tardes hacía baloncesto. Yo no he dejado nunca de hacer baloncesto. Entonces, esa apuesta que era como un cuento, casi para niños pequeños, pues se fue alargando. Me ficha entonces el Tarragona, que estaba en lo que se diría ahora la LEP Oro, y entonces yo los desplazamientos hasta Tarragona yo escribía a mano, a pesar de que ya existían los ordenadores, no soy tan viejo como eso, pero a mí me apetecía mucho escribir a mano. Yo gozaba escribiendo a mano. Entonces, en esos trayectos de tren, pues era una forma de oxigenarte escribiendo. Entonces, el primer libro prácticamente yo lo escribo más fuera que dentro como profesional, y el segundo, pues a raíz de ganar yo un premio literario con el primero, pues escribí una parte y lo acabé ya siendo entrenador del Real Madrid. Pero es verdad que para mí las noches son muy cortas, yo duermo muy poco. También sé que moriré antes, no pasa nada, porque lo que quiero es morir contento, en cualquier caso. Pero sí que es verdad de que la reacción que hubo con la primera novela fue tan buena, que la gente lo acogió tan bien. El libro está agotado en castellano y en lituano, alguna copia en catalán, pero en estos 2 idiomas está acabado. Entonces yo seguí escribiendo porque me apetecía, porque la gente sacaba buenas sensaciones del libro, y era una forma también de despejar tu cabeza entre tanto baloncesto. Pensar de que, como la mayoría de entrenadores, pero en mi caso yo os confieso que yo estoy enfermo, en el sentido de que yo puedo ver una película de suspense, de tiros, de histórica, sexual, y yo siempre lo vinculo a baloncesto. O sea, hay alguna frase, yo me la apunto porque sé que aquello la voy a poder utilizar para una reunión, para ubicar a los jugadores o al staff técnico de que en esa dirección y con esa... Entonces, pues bueno, pues una forma de oxigenarte era escribir, y lo que me ha llevado a escribir es sobre todo a leer mucho más. Y ahora estoy leyendo lo que no había leído en los primeros 30 años de mi vida. Desde hace 25 estoy leyendo mucho, y es algo que me ha gustado mucho. Entonces, bueno, eso está aparte. La tercera novela está en marcha, pero conmigo las ediciones, los editores no pueden ganar mucho dinero porque yo tardo casi 5 o 6 años en acabar una novela. O sea que bueno,
mi prioridad es el baloncesto y lo que quiero ser es lo mejor que yo pueda en baloncesto. Lo otro es una vocación, ¿no? Hay gente que toca el piano, hay gente que toca el violín o gente que hace esculturas, pues yo escribo, pero sé perfectamente, cuando hago una presentación de libro yo siempre digo que soy un pseudo escritor, o sea, no puedo considerarme un escritor porque no tengo la formación como tal y tengo mucho respeto por la gente que se dedica solo a esto como para meterme. También le puedes decir a Sergio Scariolo, sí, Sergio, tú también has escrito, pero no te han dado premios literarios. Amigo, eso... Sí, hay de todo. Otra cosa, ¿los entrenadores también pensáis que la NBA es lo máximo, que es el santo grial del cesto, o te permites alguna licencia como yo de decir la NBA es el mejor espectáculo de baloncesto del mundo, pero el mejor baloncesto como baloncesto se hace en Europa? No sé. Yo estoy de acuerdo completamente contigo que a pesar de que pues todos entendemos de que la organización como tal, el show business, la manera en la que trabajan los clubes en NBA es admirable, es admirable. Es cierto de que yo creo que el baloncesto a nivel técnico-táctico, el mejor se hace en Europa. Las condiciones físicas son otras, claro. los presupuestos son otros, a todos de una forma u otra pues nos ha seducido la NBA. Cuando nos hemos ido haciendo mayores, ¿no? Yo recuerdo que de joven yo veía las películas de Super 8 que traía un entrenador de Estados Unidos y nos las pasaba. Entonces supongo que el hecho de que lo vieras tan lejano y tan casi de segunda mano te atraía mucho a medida que hemos visto qué es lo que representa la NBA y qué implica también la NBA. Pues bueno, no has perdido interés, pero lo ves con otros ojos, realmente. Y entonces, pues bueno, yo realmente, donde esté el baloncesto de Euroliga, que se quite la NBA, respetándolo al máximo y no perdiendo incluso la fe en algún día pues poder hacer alguna colaboración allí o ayudar, pero yo creo que el baloncesto puro, sin normas que condicionen el espectáculo como pasa en NBA, se ve en Europa y hemos de cuidarlo más de lo que lo estamos haciendo. Y yo aprovecho para preguntarte por jugadores que has tenido. Primero, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Cómo es tu vínculo con ellos? Y luego, jugadores especiales que hayas tenido, porque te hayan sorprendido, por bien, por mal, o cosas que tú digas, ostras, ahora si me sentara en la cena, nos sentáramos todos a cenar, digas, bueno, este jugador porque era muy bueno, porque hacía cosas que no me esperaba, fichajes sorprendentes, o a un jugador, aquí estuvo Imar Ojé, nos dijo, jugadores de los que me he encaprichado, de verdad, decir, a este le veo todo virtudes, no le veo nada malo. Claro. No, yo creo que en una carrera como está siendo ahora, hasta el día de hoy, tan larga, has tenido de todo. También os digo que grandes fracasos en cuanto a decepción con un jugador he tenido pocas, ha habido alguna y casi podemos mentarla porque hace bastante tiempo, pero yo soy de los que durante la pretemporada, sobre todo, y si es posible antes de que fichen, yo quiero hablar siempre con jugadores. Yo he hecho auténticas locuras por sentarme con un jugador antes de que firmara el contrato, básicamente para que no tengas sorpresas. Quiero decir que hasta hace unos años, ahora no lo sé porque estos 2 años, el primer medio año en Betis se cambiaron 2 jugadores, pero hasta esa temporada o la época de Zenit, alguien calculó, yo tenía 0,7 cambios por temporada de jugadores. O sea, yo con la plantilla que empiezo, acabo generalmente. Pero eso no es gratuito, eso es gratuito en tanto en cuanto durante el reclutamiento, cuando se ha decidido entre el director técnico, el presidente, las personas que se acaban decidiendo junto a ti, tus ayudantes, etcétera, el fichaje, yo antes quiero hablar con ese jugador para decirle exactamente cuál es el panorama que se va a encontrar, qué es lo que espera, para explicarlo a las personas que nos oigan. Pues hace unos años, tú estando en Euroliga, tú podías entrenar, hacer dobles sesiones. Ahora está prohibido, por ejemplo, ¿no? Pero incluso cuando había dobles sesiones, pues había jugadores a quien tú tenías que avisar, decir, mirad, chico, tú vienes conmigo de aquí hasta Navidad, por decir algo, hasta diciembre, pues haremos muchas dobles sesiones, no el día antes de partido, pero sí el resto de días, haremos mucho trabajo individual contigo y luego ya iremos de bajadas, ya desde enero hacia final de temporada, que ya es cuando se resuelven los títulos, pues ya iremos de bajada, pero ha de haber una inversión tuya, que además esa inversión va a revocar no solo en el equipo, sino en ti, que cuando acabe la temporada vas a haber mejorado tanto que incluso va a costar para el club poderte mantener. Y a buen seguro, tú no me vas a pasar el 10% de lo que tú mejores cuando fiches por Phoenix Suns, ¿no? Pero explicarles exactamente el qué. Entonces, os digo que en todos los años que yo llevo como profesional, como mínimo,
yo recuerdo un caso muy claro de un jugador que realmente en diciembre yo le propongo al club, pues habría que cortar a este jugador, el club ve que económicamente no nos lo podemos sustituir, y yo creo que es en febrero que yo comunico al club que lo cortemos y que no traigan a nadie. Lo hicimos y el equipo ganó 8 de 9, nos metimos en playoff cuando parecía que todo se complicaba. Pero lo que os vengo a decir es que grandes decepciones no ha habido, la de esta persona, que no viene al caso si queréis, pero entonces de personas que me hayan sorprendido gratamente, tengo muchas, gente con mucho cariño, que han crecido. Yo durante muchos años, hasta que fui profesional, y me costó mucho, yo vivía no solo de mi trabajo, sino que vivía sobre todo de las camisetas que me enviaban jugadores a quien, después de haber pasado conmigo, pues llegaban a la selección española o llegaban a un equipo puntero en Europa o incluso llegaban a la NBA. Entonces, tengo un montón de camisetas que para mí compensaban las muchas horas que tú habías hecho técnica individual con él o lo habías aconsejado durante una cosa o la otra. Entonces, desde jugadores, pues eso que decíamos antes, muy jóvenes, con los Raúl López, Alex Mumbrú, ya de pequeñitos, luego ya más contemporáneos, pues yo que sé, Satoransky o el mismo Joan Sastre, Jason Granger, que estuvo en Unicaja, yo creo que en una de las mejores etapas de su vida. Luego él se fue a FS Pilsen, lo ficha mejores equipos, pero de estos jugadores hay muchos. Luego en Zalgiris, pues ya sabéis que Kuzminskas, cuando yo estuve en Zalgiris, Kuzminskas era como el 14º jugador, era un jugador que no contaba, incluso ¿sabéis? Este perfil de jugador del que mucha gente se burla y sin embargo pues fue creciendo y el tío acabó en Nueva York y luego evidentemente yo creo que su sitio es Europa y no es la NBA, pero sin embargo pues creció lo suficiente como para dar saltos de calidad. Con Dragic pues vivimos también en Málaga una época muy bonita que lo llevó a Phoenix. Ha habido muchos jugadores y jugadores con los que realmente aún sigues en contacto con muchos de ellos y sería injusto hablar de muchos más. ¿Y alguno que digas, este es siempre en mi equipo? ¿A uno así en especial? Sí. Yo creo que hay jugadores, y yo procuro hacerlo, jugadores, ¿sabéis? Vosotros tuvisteis a Cazorla, ¿no? Aquí arriba durante un tiempo. Entonces ese perfil de jugadores, como yo tuve, por ejemplo, ahora recientemente en Betis Almazán, o he tenido antes en Zenit, tenía un jugador ruso, no era Voronov, pero ¿sabéis? Este perfil de jugadores más invisible, que no atrae al periodista de por sí, pero que tú sabes que es clave en tus equipos, ese jugador vasto, serio, que es capaz de siempre estar sin bajar. Este perfil de jugadores yo creo que son los que a veces te atrapan más, pero básicamente porque por su carácter, su pundonor o su profesionalidad hacen que puedan brillar las grandes estrellas. O sea, yo le decía muchas veces a Nedovic es un jugador que yo me enfrento a él estando en Zalgiris con de Burritas, él de allí salta a Golden State y luego Golden State pues va así, lo ficha Valencia, tampoco triunfa y da un salto de calidad con Unicaja con nosotros hasta que luego ya lo fichan equipos mayores, Milán y Panathinaikos. Pero yo le decía a Nedovic, tú estás brillando gracias a que aquí hay pues el Carlos Suárez de turno, con todo el cariño y respeto del mundo, porque sabe que le tengo a Carlos Suárez, o un incipiente Alberto Díaz que te está ayudando a que recupere una serie de balones que tú estás traduciendo luego en... Entonces, todo ese perfil de jugadores yo creo que es muy importante en la estructura de un equipo. ¿Cómo se dice? ¿El ataque gana partidos y la defensa gana campeonatos? ¿Cómo te suena esa frase? A ver, Iñaki, Joan Plaza tiene muchas virtudes como entrenador, ¿no? Seguro que algunos defectos como todo el mundo, ¿no? Pero una de sus grandes historias es la defensa. Eso no lo ha negado nadie. Claro. Nadie. De hecho, creo que vienes hace poco has estado por ahí en algún clinic sobre defensa, ¿no, Joan? Sí. Ahora en Valencia, en la Copa Reina, me pidieron que hablara de rebote de defensa. Básicamente, como me presentó Andreu Casadevall, que también lo conocéis de sobras, básicamente porque es verdad que el perfil de muchos de tus equipos han sido pues, de los mejores en defensa, tanto en España como en Europa. Pero yo les decía a ellos de que, por ejemplo, en la época del Real Madrid, cuando tú eres un equipo muy serio, muy estable, nosotros fuimos de los máximos anotadores de la Liga CB durante 3 años consecutivos. Con Zalgiris también estuvimos muy bien en la Euroliga, muy bien, no tan bien en defensa, pero si alguna cosa tienen en común todos mis equipos es que son muy serios detrás, son muy estables detrás. Básicamente,
porque aunque yo venga de Badalona, y en Badalona ya os decía antes que más allá de que aquí nazcamos todos con un balón debajo del brazo o no, es porque aquí, desde la época de los Margal, Villacampa, Montero, Jofresas, ¿no? Aquí lo que se ha estimulado siempre en Badalona es correr, y correr al contraataque y hacerlo de ataques casi lo más cortos posibles, y yo eso lo tengo claramente en mi ADN, pero también he entendido muy claramente de que muchas veces los ataques, primero, no depender de un solo jugador, sino hacer que realmente sea un colectivo de gente que te anote de una forma regular, para no depender de un mal día de un jugador o de los biorritmos de una mala noche o unas malas sensaciones de un jugador, y que atrás defensivamente seas estable suficiente como para, sin hacer lo que se hacía cuando Bosa ganó en Limoges, de jugar a 60 puntos, porque eso yo creo que a nadie nos gusta, pero sí saber de que en base al esfuerzo, una de las cosas que yo siempre les digo, y ojalá podáis verlo de cerca pronto otra vez, yo a mis jugadores yo les digo que no podemos garantizar ganar siempre, pero sí podemos ser competitivos cada puñetera noche. Y para ser competitivos hemos de tener las tablas suficientes como para saber arremangarnos y detrás ser muy duros, siempre jugando con la legalidad, porque nunca ni me han gustado las simulaciones ni cosas por el estilo, pero jugar muy consistentemente detrás, porque eso sí que te da puntos gratis delante. Claro. Es decir, el ser capaz de defender muy bien sí que te da puntos pues, para anotar bandejas, para acabar con más facilidad y lograr que los jugadores se diviertan defendiendo, que es una de las cosas que cuando tú eres ayudante con Bosa, con Aito, con Manel Comas, y ves que el entrenador, el head coach, habla en los vídeos, ahora defensa, ves que los hombros de todos los jugadores bajan, empiezan a resoplar diciendo, joder, ahora vamos a hablar de defensa. Bueno, pues hay que lograr que los jugadores, cuando les hablas de defensa, lo vean como un incentivo, es decir, que hacer una oportunidad en medio campo y que esto me va a reportar a mí y al equipo una serie de ventajas. Y eso sí que es uno de los mensajes que yo en mis equipos he intentado explicar muy bien. Es decir, el ser muy sólidos detrás y ser muy duros en el rebote defensivo te permite muchas canastas fáciles, que tal como está el baloncesto hoy en día, es muy importante. Oye, no sé si tenéis alguna más por no tenerle 2 horas al pobre Joan. Pero vamos. Sí. Por mi parte es que, si no, se me va a olvidar. Y llevo años queriéndote preguntar una cosa. Antes que has hablado de anécdotas. Joder, nunca te han confundido, o a él, con Steve Carell. Joder, si vas a la NBA, ya es que ahí te podías forrar, A ver, no los que lo necesites, pero esto de una invitación... Hay momentos en que dices, ¿este es Joan Plaza o este es Steve Carell? Estamos hablando de un actor consagrado en Estados Unidos. Sí, sí. No, recuerdo que hace muchos años alguien me envió un fotogramas. Yo era muy de fotogramas, de joven, cuando fotogramas antiguos era una revista, los que nos estén oyendo igual no recuerdan, pero fotogramas era una revista que tenía mucho peso, ¿no? O por lo menos para mí era algo que me ilusionaba. Entonces yo era muy de fotogramas, dejé de serlo cuando ya me metí en baloncesto. Pues ya entró la revista Rebote, entraron luego posteriormente Gigantes, Nuevo Básquet, demás. Pero recuerdo que hace no mucho tiempo alguien me envió una revista de fotogramas. ¿A santo de qué? Mírate la página tal. Entonces había una comparación de personas y me comparaban con Steve Carell y conmigo, ¿no? En una habitación. O sea, que sí que ha habido alguien que me lo ha recordado, pero vaya, no... Y he visto alguna película de él, pero poco más. No. Ojalá si tuviéramos... El otro día vi una imagen que se veía al comandante Lara, ¿no? Sí, Neven. Que explica los chistes con Neven. Eso era mimetismo literal, ¿no? Porque eran clavados. En mi caso yo creo que no llego a ese punto con Steve, pero es cierto que alguien ha hecho esa comparación, sí. Yo voy a hacerte una pregunta de respuesta fácil, muy sencilla, pero que puede marcar pauta en el universo, ¿no? ¿La tortilla de patata con o sin cebolla, Joan? En contra de la opinión de muchos, a mí con cebolla. Pero os diré más. Yo he enseñado, o sea, en casa, como os he dicho antes, cuando tienes... yo era el tercero de los hermanos, entonces mis padres iban a trabajar los dos y tú tenías que saber cocinar porque si no los que tenían detrás morían, ¿no? Entonces en casa nos enseñaron a cocinar. Entonces me enseñaron, porque lo que no me gusta de la tortilla de patatas es encontrarme la cebolla. Ah, mira. Vale. Entonces, ¿cómo no te la encuentras? Rallándola. Tú pon toda la cebolla del mundo, la rayas
no te la encuentras y el sabor es espectacular. Entonces, es muy bien, Joan, así es. Esto sí. en un choco, Iñaki, en tu choco igual hay que hacer aquí una cosa, Esto promete. No, pero es la gran clave que está contando Joan. El sabor, que es espectacular, sin encontrarte eso que la tengas que masticar. Sí, esa es la clave. Sí, vosotros sabéis cocinar y yo tengo hambre. Creo que nos va a ir bien a los 4. Oye, sí, me gusta. Yo, nada, la última que te hago, porque también has tenido una etapa como comentarista. No sé cómo has vivido también esta situación, porque claro, cuando sois comentaristas se os pide como un poquito más, ¿no? Escariolo la tuvo, Joan Creus, que estuvo aquí hace un tiempo, también estuvo. También, no sé cómo la has vivido, porque también vas a entender un poco la parte nuestra, ¿no? De ver por dónde vamos nosotros también cuando hacemos partidos. Sí, me daba mucho respeto, honestamente, dar ese paso. Me apetecía vivirlo por saber qué se siente al otro lado del banquillo, al otro lado del micro, pero me da mucho respeto. Y tú has hablado de una persona que para mí era una referencia, que era Joan Creus. Sí. Joan Creus, es verdad que no habían quizá todos los medios que hay hoy en día y incluso la libertad de opinar de según qué cosas, pero yo no quería ser sencillamente un narrador. O sea, no quería ser una persona que a veces hoy es algunos comentaristas, no de baloncesto, de fútbol, de cualquier deporte en general, que te están diciendo lo que tú ya estás viendo, ¿no? Pero lo que necesitas es darle profundidad, tener, en mi caso yo no era estrictamente el narrador, yo era más una persona que añadía alguna información más técnica, pero tampoco puedes sentar cátedra. ¿Quién eres tú para sentar cátedra, no? Cuando yo oigo también los marisabidillos que sentencian cuando hablan, pues a mí como espectador tampoco me gusta. Entonces encontrar un equilibrio. Y yo les decía muchas veces, recuerdo estar a veces con Sabané o con Valdemoro o Fran, con Angulo, yo les decía, es que una de las cosas que a mí creo que hemos de hablar es en condicional. En el condicional en el sentido de que podría ser que este jugador no esté jugando por algún motivo más que el hecho de no convivir con ese equipo en los entrenamientos hace que tú lo veas desde una perspectiva que no es del todo real, porque tú no sabes los intríngulis que hace que un entrenador no haga jugar a ese jugador, o lo haga jugar su primer cuarto, pero no los otros 3, o hay muchas. Entonces, yo siempre utilizaba el condicional, si alguien se paró a escucharlo, pero sí que intentaba, sobre todo, no dármelas de entendido, y luego también, evidentemente, pues aportar algo más que lo que el espectador estuviera viendo. Pero entiendo de que es difícil pues contentar a todo el mundo, que hay gente que somos todos muy sensibles, que tenemos a veces la piel muy fina o que no acabamos de entenderlo. Es decir, la raza humana como tal somos así, y eso nos pasa a todos. Pero sobre todo, que es una cosa que yo le dije a Rafa hace unos días, es que tu timbre de voz, que tu manera de explicarlo no sea la común, que sea distinto y que atrapes al espectador y partiendo de que te puedes equivocar, ¿no? Yo decía muchas veces, el poco tiempo que estuve retransmitiendo, mi percepción es esta, pero puede ser errónea. Pero tu manera de entender que no sea la misma de tu compañero y que hayan 3 voces. Hay 3 voces, pues 3 opiniones, 3 maneras de entender esto de una forma distinta. Pero sin más, no pretendo volver allí, lo respeto mucho, tienen todo mi apoyo siempre que lo hacen. Cuando han tenido que hacer una retransmisión me han llamado, les he dado la información que he podido, pero entiendo que es más difícil de lo que la gente en casa se cree, sobre todo si te estudias ante los partidos, si no quieres llegar allí un minuto antes, sino, a ver, estadísticas, cuál es el porcentaje, de dónde viene este jugador, dónde no viene. Eso es lo que intentaba hacer yo y, bueno, pues ya está. Esa etapa pasó y esperemos que tarde mucho en volver a hacerla. Bueno, porque tenemos muchas ganas, Joan, de verte en un banquillo. Espero que hayas estado cómodo, que le hayas pasado, sí, lo hayas pasado bien. Yo tengo la sensación de que da para 2 horas más. O sea, yo creo que todavía muchas cosas que podemos charlar. Será otro día. Eso es. En pequeñas dosis para no cansar. Eso es. O sea que ya está. Otro día y sobre todo que te veamos entrenando, que es lo que más te gusta y donde te vamos a ver muy feliz, que al final es lo que nos gusta a todos. Así que un abrazo muy fuerte a vosotros también, chicos, y que vaya muy, muy bien. ¿Vale, gracias Joan? a los 3 por pensar en mí y os deseo toda la suerte del mundo. Si te mandan de San Petersburgo que tienes amigos caviar, manda por aquí de vez en cuando un poco. Bueno, ahora si me lo mandan debería ir con cuidado, no sé qué pasa. Sí. Bueno, cierto. Venga, vale. Ahora, cuidado ahora. Un abrazo. Nada, muchas gracias a todos. Venga, agur. Vale, Joan.